Hola, saludos y bendiciones para todos. Qué bueno que puedas estar escuchando este audio y que podamos estar charlando acerca de este primer día de ayuno especial, de oración, de entrega total. Qué buena iniciativa. Estoy acá en mi oficina con algunos libros, con un mate a la mano para poder compartir este tiempo. A lo largo de estos 21 días vamos a estar compartiendo algunos audios míos, de algunos amigos que me han escrito, que me han compartido eh, sus audios para también bendecirnos con su mensaje, con su palabra, con su oración. Y lo primero que quiero comentarte es cómo surge este ayuno. Fines del mes de julio, principio de agosto, yo siento muy fuerte el comenzar un ayuno, porque todos los años, el año pasado habíamos hecho 4 ayunos de 21 días en distintas etapas. Y así todos los años hacemos como congregación eh, este tipo de ayunos, a veces 2 en el año, aparte de los que uno hace individualmente, pero congregacionalmente hacemos siempre, hace varios años, a veces uno, a veces dos, a veces más, los ayunos de tipo el profeta Daniel le llamamos, que es a base de legumbres, frutas y verduras. Y la verdad que hemos visto resultados en la vida personal, en la vida espiritual, física, eh, hemos visto destraves, cosas tremendas que suceden mientras estamos ayunando y más cuando uno lo hace unido al cuerpo. Y la verdad que este ayuno surge como idea que me empieza a inquietar fines de julio, principio de agosto, y bueno, me estaba demorando yo en la decisión, hasta que una pastora de nuestro equipo me avisa y me dice, voy a estar de ayuno, eso ocurre el eh, martes 15 de agosto, me dice yo voy a estar de ayuno 21 días. Yo dije, wow, yo también vengo meditando cuándo arrancar mi ayuno. Así que me comuniqué con mi apóstol y le comenté que iba a entrar en un ayuno 21 días personal. La cuestión es que pasaron los días y tuve que avisarle que por una cuestión de que me había bajado mucho la presión y estaba con alguna situación de salud que no lo pude llevar adelante como quisiera. Lo estaba llevando adelante pero no como quisiera y entonces decidí no hacerlo y más bien poder hacerlo más adelante. Paralelamente, esta pastora que había iniciado el ayuno de nuestro equipo tampoco pudo llevarlo adelante por situaciones de viajes y demás. Así que bueno, quedamos con la idea de que en algún momento íbamos a arrancar o íbamos a hacer el ayuno más adelante. Eh, y viajamos para el sábado 26, hicimos una gira con mi esposa por varias ciudades de nuestro país. Estuvimos eh, en Santa Fe, en Villa Gobernador Galvez, y entonces, en un momento antes de pasar a ministrar, pasa una persona y entonces comenta de que se va a iniciar un ayuno de 21 días y demás. Yo dije, wow, qué tremendo, justo lo que tenemos que hacer. Entonces no dudé en unirme a ese ayuno. Cuando me pasan para que comience a ministrar, automáticamente me hago partícipe y me comprometo a sumarme y a sumar a toda nuestra gente a este ayuno que estaban iniciando ellos ahí en Villa Gobernador Galvez. Y, y entonces, bueno, después eh,
después de hablar y comentar con el pastor Néstor, se pone en contacto conmigo el pastor Froilán también para poder eh, dar unos lineamientos y poder charlar de cómo lo hacíamos nosotros, cómo lo hacían ellos. Y bueno, y de ahí surgió entonces el de sin demora, tomando incluso la fecha que ellos habían propuesto, sin demora dar comienzo también nosotros a ese ayuno. Así que nos pusimos a publicitarlo y que todos se puedan sumar a este ayuno que va a traer muchísima victoria, muchísimo destrave, muchísima luz. Creo que es un ayuno de entrega total, que le llamo yo, donde de purificación, de claridad. Y quiero en este primer día, más que todo, eh, echar algunas bases acerca de lo que es o no es el ayuno eficaz o el ayuno para ver resultados. Eh, Como primera cosa, el ayuno no es una huelga de hambre, no es algo que hago como un sacrificio más, sino que la idea del ayuno es que yo pueda estar sensible a la voz de Dios. Un ayuno sin oración no tiene sentido. Un ayuno donde no oro, no me comunico con Dios, no hablo con el Espíritu Santo, no busco su presencia, en las medidas que pueda, porque 21 días nadie va a dejar de trabajar para hacer ese ayuno. La gente sigue con sus actividades, sigue con sus compromisos, pero en la medida que uno puede, aumentar la cantidad de horas y aumentar no solo eso, sino la calidad, o sea, al aumentar la cantidad de veces que oro, así sean, si estoy acostumbrado a orar una vez, orar tres mínimo, tres veces en el día en distintos momentos. Si estoy acostumbrado a orar tres veces, duplicar esa cantidad de veces. Y no solo la cantidad, sino mejorar la calidad de la oración. No como una visita urgente a la presencia de Dios, donde rápidamente quiero que me responda, me diga, o le paso como un reporte de lo que voy a hacer en el día y le pido que active sus ángeles, sino me gusta pensar los tiempos de oración como un tiempo de quietud, de paz, de tranquilidad, donde Dios me marque los tiempos, no yo a Dios, sino Dios me marque los tiempos diciendo, eh, bienvenido y espera que te voy a mostrar, te voy a hablar, y que sea Dios el que de alguna manera me marque si vamos a estar 5 minutos, 10 minutos, o si vamos a estar una hora, o 2 horas, o 3 horas en su presencia, entre diálogo, entre contestaciones de palabras, de oraciones, entre adoración, entre poner unas alabanzas o cantar unas alabanzas con el instrumento que tengas, pero que sea Él el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda mi atención descomprimida, atendiéndolo a Él, al Rey, atendiéndolo a Él. Entonces, algunos piensan que en este tiempo ya no se tendría que ayunar, pero el ayuno genera muchas cosas, no solo disciplina, no solo dominio propio que te lleva a tener ese dominio propio, sino que te lleva a enfocarte, a alinearte, a reubicarte. He escuchado de muchas personas que dicen, no, ya no ayuno como antes,
he escuchado a ministros decir que no ayunan como antes. Yo creo que todo va, cada persona sabe cómo está espiritualmente. Como nos damos cuenta cómo nos sentimos y cómo estamos físicamente. Te das cuenta si estás excedido, si estás con algunas faltas. Uno se da cuenta. Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual. Uno se da cuenta. Y hay veces que la vorágine del sistema, las preocupaciones, las cargas, la gente, los trabajos, eh, llevan a que uno sin querer se vaya alejando y aislando cada vez más de lo que sería el eje de comunión con Dios. Y lo más llamativo es que a veces no es tan fácil regresar a ese eje. Y se va pasando, uno dice, bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Sé que tengo que orar más, sé que debería haber orado ayer, debería por esta situación, porque todo sigue avanzando. No es que se detiene ni los ataques del enemigo, ni nada, porque yo no estoy orando. Todo sigue, todo continúa. Y es interesante ver cómo cuesta a veces regresar a ese nivel estable, a ese eje de comunión íntima, constante, progresiva, eh, de relación con Dios y con su Espíritu Santo. Cuesta un montón. Y cuando una persona, dependiendo de cómo se sienta físicamente, hay veces que los cambios tienen que ser drásticos, fuertes, impactantes, chocantes a veces. Me acuerdo una vez cuando tuve problemas de salud, que fui a hablar con el médico, y el médico me dijo, ¿hasta cuándo querés vivir? Porque yo te iba a mostrar, y me hizo unos cálculos y me dijo, mira, si vos seguís así, es muy probable que vivas esta cantidad de años. Fue muy impactante, chocante, y me dijo, ya mismo te vas a una nutricionista, ya mismo. Y milagrosamente, hasta el médico no entendía cómo todos los niveles en sangre bajaron en cuestiones de días. Milagrosamente, cuando él me había dicho, primero que no había cálculo por el descontrol que tenía, pero que si fuese que todo andaría bien y sería un éxito todo, 6 meses. A los 10 días yo estaba presentándome de vuelta y me dijo, me quemaste todos los libros. Porque en Dios siempre podemos ver milagros, pero a lo que voy es que tuvo que haber como un choque. Me acuerdo que fue tan comprometida mi decisión a cuidarme y a tomar los lineamientos médicos que me habían dado, que fue tremendo, fue tremendo. Y a veces pasa eso en las cuestiones espirituales. No puedo a veces estamos muy lejos del eje y pensamos, bueno, voy a agarrar y voy a comenzar a orar la semana que viene, esta semana, después de la reunión. Y no funciona. Necesitamos tener ese choque. Y quizás el ayuno, tanto total como parcial, de un día, 3 días, 21 días, como en este caso, es el lineamiento correcto y el impacto necesario para que vuelvas al eje de la comunión y la intimidad con Dios. Por eso es buenísimo que estés ahora en este ayuno de 21 días. Es muy bueno, te felicito. Quizás otro no lo necesita porque vive en una comunión, porque vive en un estado de presencia de Dios, porque entendió que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y no necesita ir a buscar nada porque está sentado. Y bueno, gloria a Dios por la gente que vive a ese nivel. No es el general, es la excepción.
no es la regla, es la excepción. Si hacemos, hace unos años se hizo una encuesta del tiempo de oración del liderazgo creyente. Y se había dado en la encuesta que no superaba los 10 minutos. La oración. Entonces, no podemos hablar de que la regla es de que no se necesita ayuno. La regla es que se necesita ayuno y mucho. Pero ¿qué hago con el ayuno? Con el ayuno lo que hago es reubicarme, ponerme en el eje, volverme sensible a la presencia y a la voz de Dios. Eso es, volverme en comunión con mi eterno Dios, volverme sensible a la voz de su Espíritu Santo para que pueda entender el camino que debo tomar, las decisiones que debo tener y los objetivos que debo alcanzar. Lo puedo tener a través de tener una vida sensible a la voz del Espíritu Santo. Y para lograr eso necesito apagar las voces de la carne, las voces de la sociedad, las voces de las necesidades, las voces de las preocupaciones, las voces, las tengo que apagar. ¿Y cómo las apago si estoy invadido por toda una sociedad que tiende a exponenciar todo eso? ¿Cómo hago? Aislándome, no necesaria físicamente, sino en el espíritu, aislándome para poder encontrarme conmigo mismo, poder redefinir mis tiempos, redefinir mi oración, reorganizar mi espiritualidad. Y no es de carnal, al contrario, es de alguien espiritual que se está dando cuenta de la necesidad que está teniendo de Dios. Ahora, ¿qué sería el ayuno? ¿Qué sería el ayuno en el nuevo pacto y en el antiguo pacto? Que una cosa no quita la otra. Ahora, Jesús, los discípulos de Juan dijeron, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Y él dijo, porque va a haber un momento donde va a ser quitado el amado, el esposo, el novio, va a ser quitado, y ahí sí van a tener que ayunar. Quiere decir que el ayuno, de alguna manera, tiene que ver con mi presencia y la presencia de Dios juntos caminando. Porque como estaban con Jesús, no necesitaban ayunar porque Él les hablaba, les enseñaba, ellos entendían, Él les guiaba, les decía por dónde tenían que ir, por dónde no tenían que ir, les revelaba las parábolas, todo lo que no iban a tener cuando fuese quitado Jesús, y enviaría el Espíritu Santo para que tengamos, obviamente, seguir con esa guía, el paráclito, el guiador, el defensor, el que nos mostraría lo por venir. Pero por más que tengas al paráclito dentro y fuera de ti, si no estás sensible a la voz de Dios, usted puede escuchar cualquier voz, aunque lo tenga el Espíritu Santo. Si no, no se cometerían errores. ¿Por qué tenemos tanta gente creyente que sigue cometiendo errores de decisiones, de propósitos, de estancamiento? ¿Por qué? Porque no están tan sensibles a la voz que los conduce, a la voz que los guía, a la voz que los previene. Es decir, es decir, que el ayuno me debe revelar hoy algo de Cristo en mí, algo de Cristo en mi propósito. Me debe hablar, me debe revelar, me debe mostrar, me debe ubicar en Cristo. Mi lugar en Cristo como cuerpo, mi lugar en Cristo como iglesia, mi lugar en Cristo en cuanto al propósito personal y familiar, me ubica en tiempo y espacio. Eso debería provocarnos el ayuno. Eso es lo que debería provocar.
Cuando entiendo mi lugar y estoy posicionado y ubicado en el eje, en tiempo cronos y kairos, en tiempo ubicado en Dios, tu oración cobra una dimensión diferente, tus palabras cobran una autoridad diferente, tu impartición cobra una expansión y una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque no te mueves solo, sino que te mueves en conjunto con todo el propósito y el cuerpo de Cristo. Entonces todo cobra una dimensión diferente, mucho más clara, mucho más precisa, donde no te agotas, donde no pierdes el tiempo, donde avanzas sin retraso. Entonces, eso debería producir el ayuno. Por eso el ayuno pudre yugos, por eso destruye cadenas, por eso libera las cargas que te oprimen. ¿Por qué? Porque entiendo mi lugar, entiendo mi posición, entiendo la autoridad que tengo y a través del Espíritu Santo Cristo me revela qué retiene, qué frena, qué me paraliza, qué lo paraliza, por qué está frenada tal cosa. Y entonces me vuelvo mucho más preciso y objetivo en las oraciones. Que era la precisión y la objetividad que Cristo tenía cuando estaba en la tierra. O sea, la precisión que tenía al orar. Por eso no te hacía miles de palabras en sus oraciones. ¿Por qué? Porque estaba ubicado en tiempo, espacio, presencia, veía en la dimensión del espíritu y podía ver y entender qué era lo que necesitaba desatar para que se desate, atar para que se limite. O sea, entendía y entonces hacia ahí iba su oración precisa, justa, necesaria y explosiva. Porque las cosas cambiaban. Un ayuno donde fuiste y estás en un ayuno donde te levantas y presentas tu ayuno al final del día o si lo haces por muchos días, cierras un día de ayuno y donde no sientes que estuviste más cerca de la revelación del Espíritu Santo, que entiendes un poquito más las cosas que antes, que ves y dimensionas un poquito más que antes, que tienes luz y claridad, entonces hay que chequear si estás haciendo de manera correcta el ayuno o no, porque la idea del ayuno es que entiendas cómo se sentían, veían, percibían los discípulos a Jesús. Eso que le pasaba a ellos, que se les revelaba las parábolas que no se les revelaba al resto, que iban guiados, que tenían autoridad y poder delegada. Esas cosas, por estar cerca de Jesús, Jesús dijo, después van a tener que ayunar, van a tener que hacerlo. Pero ahora no, porque estoy yo haciendo esto. Entonces, esas cosas deberían estar cuando vos estás haciendo el ayuno. Algo tiene que ocurrir. Y el ayuno es un arma de guerra espiritual. Por eso, lo, como el diablo siempre fue imitador de las cosas de Dios y siempre copió las herramientas y las armas y aún las palabras que hablaban los profetas y demás, como siempre imitó, por eso el diablo también guió a sus discípulos a ayunar. Y hasta el día de hoy ayunan, se consagran. Entonces es una guerra espiritual, que claro, la tienes ganada porque no tienes una batalla perdida, Dios, pero tienes que pelear, tienes que orar para poder ver. Tu oración tiene poder, sí, pero
¿Hacia qué tiene poder si no conoces el objetivo? Un misil puede ser muy poderoso, pero si no sabes hacia dónde lo tiras, una flecha puede ser muy poderosa, pero si no sabes hacia dónde apuntar, da lo mismo hacia dónde la tires, porque nada cambiará. Pero cuando tienes un objetivo, cuando tienes una mira, cuando tienes precisión y Dios te ayuda a sostener el arco y la flecha y le da potencia, tus golpes se vuelven certeros, tus flechas se vuelven certeras y entonces tus oraciones se ven con resultados gloriosos. Es así. Entonces, desde el día uno tenemos que ver que hay un compromiso mayor, que te está sacrificando en el buen sentido de la palabra, pero para esto para volverte sensible a la voz del Espíritu, tiene que haber tiempos de oración, tiempos de comunión, tiempos de revelación, como te decía al comienzo, con paz, con tranquilidad, dejando a que Dios ponga los tiempos. En la medida que puedas, obviamente, en la medida que puedas, porque si tienes cortas 2 minutos, de cortas 20 minutos para comer en tu trabajo, no puedes ir a un lugar aparte, decir me voy a poner a orar y que Dios me controle el tiempo y llegar tarde al trabajo porque Dios eh, no me soltaba. Te van a echar si le decís eso. Entonces, en la medida, uno no tiene que dejar sus responsabilidades, sus compromisos que tiene asumidos, a menos que sea su ministro, que es la persona que está dedicada a eso. Y entonces, o que sea un feriado, que sea un día especial y demás, o que tengas licencia, eh, porque los ministros están para eso. Entonces pueden disponer de su tiempo, pueden quizás revertir algunas situaciones o cambiar la agenda, se pueden tomar toda una mañana si quieren con el Señor, a diferencia de la gente que tiene otro tipo de trabajo como el ministro, sino que otro tipo de trabajo en cosas que no tienen que ver con lo espiritual. Así que es entender que es un arma de guerra, es entender. ¿Mm? Para dar comienzo a este ayuno, porque después mañana les voy a compartir acerca de Isaías, sobre algunas claves del ayuno a tener en cuenta, pero creo que con esto, que puedas meditar sobre esto es suficiente en el día de hoy. Eh, pero igual mañana te voy a estar compartiendo sobre claves para llevarlo con eficacia al ayuno y ver resultados extraordinarios. Eh, Quiero dejarte con una oración que me envió una amiga, la profeta Silvia Álvarez, de Costa Rica. Ella es una gran sierva de Dios, ha escrito uno de los prólogos de uno de mis libros, eh, es directora de una radio de alcance en la que suelo también participar. Ha sido parte del programa Despejados que hemos tenido con mi esposa. Despejados sigue avanzando. También es parte de la red de, de guardianes del muro, si no recuerdo mal. Es amiga y colaboradora también del Ministerio de Enlace. Eh, una gran sierva de Dios, ella, su familia, y nos va a estar orando, haciendo una oración para iniciar este ayuno. Una oración de inicio, una bendición que hace hacia nuestras vidas, del cual estoy más que agradecido, que me haya enviado esta oración para que yo las comparta con todos ustedes. Así que yo lo que te pido es que te unas
que te unas a esta oración, que la recibas, que abras tu corazón, que recibas esta oración. Y de esta manera, en este primer día, cierro mi participación dejándote con la profeta Silvia eh, y su preciosa oración por todos nosotros, por todos los que estamos llevando en este tiempo este ayuno adelante. De mi parte, eh, te animo a que medites en todo este día y hagas una evaluación de tus tiempos de oración, de tu calidad de oración y, y que vayas por más, que aumentes las dos cosas, las cantidades de veces que orabas y la calidad con la que orabas. Como les dije por escrito, es importantísimo tener siempre papel y virome para tomar notas porque Dios siempre habla. Y, y que vayas tomando apuntes de aquellas cosas que sabes que son claves para tu vida. Estas cuestiones son muy personales porque Dios te puede hablar algo a vos, algo a tu esposa, algo a tu hijo. Si los tres están haciendo el ayuno, cada uno tiene el llamado, la palabra o la necesidad diferente. Estas cuestiones son personales. Entonces, hace tus propios apuntes de lo que Dios te habla y lo que te va a hablar en estos 21 días. De mi parte, te saluda Juan Manuel Fochesato para bendecirte desde Chajarí, Entre Ríos, Argentina. Un saludo enorme a la gente preciosa de Villa Gobernador Galvez, que fueron los que confirmaron de alguna manera esto que Dios estaba trabajando ya en nosotros y en mi vida personal, y decidió que nos movamos en esta dirección y en este tiempo puntualmente. Así que bendiciones para todos ellos y a seguir avanzando, y te dejo con esta oración preciosa de la profeta Silvia Álvarez. Que te bendiga esta oración y que puedas tener este primer día, esta primer jornada, este primer tiempo de ayuno. Sé que algunos van a hacer el ayuno eh, total durante todo lo que es el día, desde que sale el sol hasta que se oculta. Sé que algunos van a hacer ayuno parcial, tipo el profeta Daniel, desde que sale el sol hasta que se oculta, y a la noche van a tener libertad para consumir lo que consideren. Y sé que otros vamos a estar los 21 días y noches llevando eh, el ayuno tipo el profeta Daniel, con verduras, legumbres, frutas, nada de lácteos, nada de, si hay algo de lácteo descremado, nada de frituras, de hidratos de carbono, nada de carnes rojas. Eh, Va a ser bien interesante, muy interesante. Te doy la bienvenida, te bendigo y que tengas un feliz comienzo de ayuno de 21 días. Te dejo con la oración. Hola, hola a todos, amados y amadas. Un gusto saludarles desde Costa Rica. Mi nombre es Silvia Álvarez, soy profeta y directora del Ministerio de Intercesión Shomer Internacional y también de Shomer Radio. Es un gusto para mí saludarles en este día y orar por cada uno de ustedes para que el Señor derrame esa gloria a través de ustedes. En este ayuno que ustedes inician, en el nombre de Jesús, la fortaleza viene del Señor. En el nombre de Jesús, y sean revestidos del poder de su fuerza, de esa unción que pudre todo yugo, en cada uno de sus clamores, en cada una de esas intercesiones de guerra espiritual, en cada uno de esos días de ayuno. Ustedes van a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, conquistando, proclamando, avanzando. Y el Rey de Gloria, el fuerte, el valiente en batalla, que los ha llamado
a liderar este ayuno, que los ha llamado y los ha convocado a ayunar y a orar. Él los defiende desde su trono. En el nombre de Jesús, como nosotros declaramos en Chomer Internacional, a través de este ayuno, el Señor va a desplazar todo lo que se ha opuesto a ustedes, todo lo que se ha opuesto en el mundo natural, todo lo que se ha opuesto en el mundo espiritual. Y ustedes van en avanzada en el nombre de Jesús, porque el león de la tribu de Judá ha convocado a este ejército de intercesores a ayunar y a orar estos 21 días. Y el Señor cuenta contigo y desde ya Él fortalece tu cuerpo con el poder de su fuerza en el nombre de Jesús para que de inicio a fin tu cuerpo esté fortalecido, tu espíritu sea sensibilizado y fortalecido para Él, para su presencia. Y declaro que milagros sobrenaturales vienen sobre ustedes y a través de ustedes, en el nombre de Jesús, a través de cada día de ayuno. No solamente alcanzarán victorias grandes y pequeñas cada día, sino que también en el nombre de Jesús, milagros sobrenaturales. Milagros que ustedes nunca habían visto van a empezar a ver a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel corporativo, a nivel de la congregación, a nivel de la ciudad. En el nombre de Jesús, el Señor va a prosperar cada una de las cosas que ustedes hacen. Va a prosperar y empezó a prosperar cada una de las cosas que ustedes están declarando. Está prosperando cada una de las cosas que ustedes están pensando, declarando en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que cuando el enemigo viene, nosotros tenemos que sonar el shofar. Si hay alguno entre ustedes que tiene un shofar, suena el shofar porque dice el libro de Números que Él envía su auxilio desde el cielo cuando nosotros somos molestados por el enemigo y empezamos también a ayunar. Las fuerzas son conmovidas, los cielos se unen a nuestro clamor y se une el cielo y la tierra a nuestro favor. Y toda declaración que ustedes hagan, toda declaración que ustedes den, toda batalla que usted, toda palabra de batalla espiritual será como una espada, será como una lanza saliendo de las manos del Señor. Así que en el nombre de Jesús, adelante, sigan caminando, que al final de estos 21 días ustedes van a ser otras personas. Ustedes serán personas diferentes. Todas sus circunstancias, su familia será diferente. El ministerio será diferente. Este gran equipo será diferente. En el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que al final de estos 21 días, todo aquello que ha estado en el corazón del apóstol Juan Manuel Fochesato y su esposa a favor de cada uno de ustedes será cumplido en el nombre de Jesús. Aún aquellas cosas que él anhela en su corazón para su familia, para el ministerio y para cada uno de ustedes, el Señor lo cumplirá en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde aquí envío esta oración como una saeta sobre cada uno de ustedes. Sobre cada oración me uno en espíritu y también naturalmente, como esa palabra que dice donde dos estamos de acuerdo, yo me pongo de acuerdo con cada uno de ustedes en estos días de ayuno, en este tiempo de oración, para que el Señor envíe esa respuesta como se le envió a Daniel. Dice en Daniel capítulo 9 que apenas Daniel empezó a orar y ayunar, el Señor envió su respuesta. Y yo declaro que el ayuno de ustedes fortalece los ángeles para que traiga la respuesta, pero también abrirá el cielo para que esa respuesta no tenga oposición. Y también en el nombre de Jesús desplazará todo lo que el enemigo ha querido traer en contra, todo lo que ha querido oponerse y todo espíritu detractor ahora mismo es atado y destruido en el nombre de Jesús. Termino diciendo, nada te podrá hacer frente, nada te podrá hacer frente, porque ya el Señor envió su gran ejército del cielo a favor de ustedes. En el nombre de Jesús les mando un gran abrazo.
Sigan adelante, intercesores, guerreros, profetas, hijos de Dios, jóvenes, niños, mujeres, varones, que el Señor ha convocado a este ayuno. En el nombre de Jesús, les saluda la profeta Silvia Álvarez desde Costa Rica y adelante en avanzada.